Buenas noches a todos. Mi nombre es Matthew Ogden y les quiero dar la bienvenida a una videoconferencia en vivo en larouchepac.com. Estamos a 15 de febrero del 2013 y esta es la videoconferencia de los viernes con el señor Lyndon LaRouche. Hoy en el estudio tenemos a Jason Ross y Leandra Bernstein, que van a estar con nosotros para la discusión después de los comentarios introductorios del señor LaRouche. Estoy seguro que lo que él diga va a ser de mucho significado respecto a los acontecimientos del día. Se los presento al momento. Bueno, hay varias cosas que hay que retomar que son de importancia notable. Uno, por ejemplo, es lo que acaba de ocurrir en Siberia y que está en todos los medios hoy, así es que no creo que eso sea noticia ya a estas alturas, pero sí hay aspectos que son dignos de comentar y que sí son importantes. Sin embargo, la cuestión clave que nos enfrenta a nivel internacional, que sigue siendo el tema principal a nivel planetario, es la cuestión de Glass-Steagall. Tenemos a nivel internacional los tontos de siempre que están amenazando a la gente respecto a Glass-Steagall y negando que pueda funcionar. Ahora, la respuesta es que si se prohíbe el establecimiento de Glass-Steagall, va a ser el peor odio que jamás se pueda concebir en contra de los responsables de esa negativa, porque lo que haría esa negativa es causar una crisis de desintegración general de todo el sistema del transatlántico. Ahora, ¿por qué estos idiotas hacen eso? Estos criminales, ¿por qué lo hacen? Porque sus vidas, su ego, su egolatría se ubica en la gran especulación que esto representa. Pero hemos llegado al punto que si ellos actúan como ellos pretenden, yo sé lo que ellos pretenden, cualquier persona debería poder entender lo que ellos pretenden hacer, porque me lo han indicado claramente, y si yo lo sé, creo que otros también lo saben. Que el efecto de que ellos se niegan a adoptar la Glass-Steagall sería un desplome de todo el sistema financiero internacional. Esto incluiría como paso la eliminación de Ben Bernanke, porque lo que harían es que no tratarían de rescatar a Ben Bernanke y su operación, harían algo mucho más nocivo. Echarían a Ben Bernanke, echarían al sistema financiero actual del todo, hacer caso omiso del sistema actual y implementar un nuevo sistema de ellos. Y eso quiere decir que la montaña masiva de deuda que representa las operaciones monetaristas se eliminaría y pondrían otro sistema de finanzas que hace caso omiso por completo de todas las obligaciones del sistema viejo. Y eso significaría que la mayoría de la gente del mundo se moriría de hambre y pronto. Esto ha ocurrido antes en ciertas situaciones. Hay especulación, por ejemplo, hubo en el siglo XVIII lo que estaba ocurriendo también en Estados Unidos, la gran especulación, y lo que pasa en un caso como este es que la cantidad de la deuda en existencia, resultado de este sistema de rescates monetaristas, de emisión cuantitativa, de facilitar la emisión de dinero, todo eso se tiene que eliminar. Así es que no habrá dinero disponible, no habrán reservas. Lo que pasará es que una cábala internacional creará un nuevo sistema de dinero que será mucho más pequeño, más factible administrarlo que el sistema actual. ¿Y qué le pasará a toda la gente excluida de este nuevo sistema más limitado con dinero más limitado? Se van a morir de hambre. Y esa es la intención de lo que está detrás de lo que este presidente de Estados Unidos está haciendo. No digo que sea el autor del plan, pero es lo que han indicado, porque no hay manera posible de hacer lo que ellos dicen que quieren hacer. No hay manera de hacerlo. No se puede rescatar a este sistema, sino eliminando el sistema y colocando en su lugar uno totalmente nuevo. Esto ha ocurrido antes, pero en una escala más limitada.
Así es que se pueden imaginar lo que va a ser el efecto si ellos proceden con esta operación y si tuvieran éxito en eliminar o imponer sus objeciones a la Glass-Steagall y desatan de esa manera las muertes que ahora están tratando de esconder. Eso no va a funcionar. Lo que harán simplemente es que reemplazarán reemplazar y eliminar las deudas de hoy y colocar más bien deudas más modestas, pero que se pagarían a la gente realmente rica y por lo tanto habría menos para la gente pobre. Esto va junto con el proyecto de la Reina para reducir la población del planeta de unos 7.000 millones de seres humanos a 1.000 millones de seres humanos. Eso es exactamente lo que piensan hacer. Y cualquier persona que acepta la oposición a Glass-Steagall los voy a denunciar yo como genocidas y otros también los van a denunciar y van a ser la gente más impopular en todo el planeta. ¿Y por qué vamos hacia eso exactamente? Ahora, mucha gente no quiere pensar de las consecuencias de las cosas que espantan demasiado. Se asustan muy fácil. Todos estos tontos, pomposos, se espantan con el mero rebuzno de un asno. Pero la gente que está detrás, como la reina de Inglaterra y otros, son genocidas cuando ellos piensan que es necesario actuar de manera genocida. Y eso es lo que nos enfrenta. Así es que cualquier persona que les esté diciendo que no se debe establecer Glass-Steagall, en realidad está actuando a nombre de genocidas. Y la mayoría de la gente de Estados Unidos son las víctimas que pretenden destruir con esto. Y ese es el estado del momento, esa es la cuestión que tenemos por delante. Es lo que se ha colocado en la mesa, yo sé exactamente lo que están haciendo porque sé cómo funcionan los sistemas. Y lo que ellos están haciendo, la única manera en que va a funcionar es si eliminan todo el sistema de rescates y entran con un nuevo sistema en que la gente de privilegio tendrá acceso al sistema y recibirán ingresos relativamente buenos con los que pueden vivir, pero la gran mayoría desafortunadamente no tendrán nada. Este es el esquema mayor de reducción de la población que se conozca en la historia. Esa es la política de la gente que se opone a Glass-Steagall, si ellos lo saben o no. Pero van a ser responsables de las consecuencias de esa política. Esa es la situación que enfrentamos y esa es la cuestión central. Ahora, tenemos otras cuestiones que son de otra naturaleza por completo, que son muy populares de momento porque de repente irrumpieron con explosión en nuestras conciencias y empezó en un lugar en Rusia, donde de repente una cosa se disparó por la atmósfera a una velocidad extraordinaria y creó problemas para 1.000 personas o más inmediatamente. Lo que esto ha demostrado es que la totalidad del sistema planetario se ve sujeto de incidencias de inmediatamente esta región del sistema solar y están cerca de la Tierra y requiere un sistema de defensa estratégica de la Tierra y la iniciativa de defensa estratégica para defender al hombre de los efectos como los que se vieron en Rusia hoy. Esa es la otra cuestión. Entonces hay dos temas. El tema principal es que si los oponentes de la Glass-Steagall siguen por su camino, van a ser las personas más odiadas de todo el planeta. Y no creo que el odio sea algo moderado. Cuando se está tomando la generalidad de la población humana y se les está condenando a la muerte por inanición y por otros medios, no les va a gustar nadita a ellos. Y tampoco van a estar contentos los nuevos víctimas, los cómplices de este crimen. Así es que más vale que se suban al camión de Glass-Steagall muy rápido o va a haber mucha sangre que se derrame en este planeta. Y los que están amenazando a la gente y en contra del Glass-Steagall, ellos, estos que amenazan, son los blancos inminentes de la venganza.
Muchas gracias. Están participando en una videoconferencia en vivo de la rushpack.com. Le quiero pedir a Leandra Bernstein que venga al podio, por favor, con la primera pregunta. Muchas gracias, Matthew. Así que, obviamente, hay varias cuestiones pendientes respecto a Glass-Steagall en base a la multitud de acontecimientos que han ocurrido esta semana, pero como prefacio a esta pregunta, quiero hacer un llamado a todos los activistas en torno a la Rushpack que inmediatamente contacten a sus miembros del Congreso, su representante en la Cámara, para que respalden el proyecto de ley HR 129, que es la ley de Marcy Kaptur para restablecer la ley Glass-Steagall. Es exactamente lo mismo que HR 1489, que estaba en la última sesión del Congreso. Si su congresista firmó la sesión anterior, dígale que firme de inmediato en este nuevo documento. Y en cuanto al Senado, todavía no hay un proyecto de ley de Glass-Steagall ante el Senado, pero tiene que haber tal cosa, y esto es de la cosa más urgente que uno se puede imaginar, si es que uno toma en serio los comentarios introductorios de Lyndon LaRouche. Esto es de gran urgencia. Hay herramientas en nuestro sitio electrónico para encontrar a su diputado si no lo conoce, y contáctelo, por favor. Eso a manera de prefacio a los acontecimientos recientes. Ahora, quiero decir que ha sido un periodo muy difícil para Obama últimamente, y especialmente la gente que la ha nombrado. Era de notarse esta semana que Jack Lew, durante su audiencia de confirmación en el Senado, lo enfrentaron con una pregunta muy significativa por parte de la senadora Maria Cantwell del estado de Washington, que le preguntó a este nombrado al secretario de Tesoro, diciendo: ¿está usted a favor del restablecimiento de Glass-Steagall? Lew respondió como uno esperaría de un miembro posible del gabinete de Obama. Dijo: no, es algo anacrónico, y habló mucho, y luego Maria Cantwell tuvo que decir: bueno, entonces está diciendo que no. Pero lo que sí es significativo es que Maria Cantwell, para quienes se acuerdan, ella, junto con el senador John McCain, quien patrocinó la enmienda sobre Glass-Steagall de la ley que luego se volvió la ley Frank Dodd, y esa enmienda fue aplastada de manera viciosa por parte del gobierno de Obama tan pronto como ella lo presentó. Pero ahora surgió de nuevo esta semana en una sesión de la Comisión de la Banca. El senador de West Virginia, Manchin, habló de Glass-Steagall, hablando con una persona de la Reserva Federal, cuestionándolo, diciendo que, si yo entiendo esto bien, esta ley estaba bajo aplicación por más de 60 años, cierto que se erosionó en los 70s y 80s, pero ahora no tenemos, ahora tenemos crisis mucho peores que había antes de que se eliminara esa ley. Entonces yo no entiendo, dijo, por qué no estamos hablando de que se restablezca la ley Glass-Steagall. Y en realidad fue una respuesta interesante, porque eso se remontaba al argumento que presentó Alan Greenspan en su folleto de 1984, donde justifica la eliminación de Glass-Steagall, donde decía que uno tiene que competir con los bancos universales de Europa. Bueno, somos muy competitivos con los bancos europeos ahora, camino al infierno. Pero bien, de todas maneras, ahora, junto con estos acontecimientos, Jacques Cheminade fue entrevistado en un programa de televisión de primera importancia en Francia, donde pudo hablar ampliamente sobre la separación
de la banca y Glass-Steagall en particular. Luego esto del Senado, muy importante. Tenemos acontecimientos de las legislaturas estatales y los senados estatales que van a ser muy significativos y que vamos a cubrir en la página electrónica en los próximos días. Pero la pregunta que nos ha llegado de un contacto institucional, este contacto quiere saber qué piensa usted, cuál es su evaluación de lo que significan estas voces respecto a Glass-Steagall, qué significan para Estados Unidos y para Europa. Bueno, hay que entender algo cuando se aborda un tema tan importante como esto. Probablemente hay quizás el 5% de los miembros del Congreso de Estados Unidos tienen las agallas, potencialmente, para plantear una pregunta como esta de manera seria. Porque la mayoría son gente que se lleva bien para quedar bien con la gente. Son miembros del Congreso que practican eso. Hay que llevarse bien para caerle bien a la gente. Es el refrán, el refrito de refrán que nos ha llevado camino al infierno. Y esa es la cuestión, eso es lo que está en juego aquí. Entonces, no es una cuestión de qué es correcto, eso es importante, una cuestión importante, pero la cuestión es quién tiene las agallas para hacer lo que es correcto. Y son muy escasos los individuos que tienen las agallas para hacer en el Congreso lo que se tiene que hacer. Ahora, yo ya mencioné la alternativa. Si no se obtiene Glass-Steagall, vamos a tener una explosión dentro de todo el sistema de Estados Unidos y el sector transatlántico que va a estallar en las tripas del mismo sistema y no va a haber más rescates. Y eso quiere decir que Ben Bernanke lo van a expulsar a algún lado porque ya no va a estar por aquí, porque su utilidad se habrá acabado. Ya no valdrá nada, porque la única intención que puede existir bajo el liderato del Imperio Británico, y de ahí proviene, es eliminar categorías enteras de obligaciones monetarias, simplemente recordar la lista y las cantidades que se emitirán y emitir solamente principalmente lo que necesitan las personas grandes e importantes de la jerarquía y algunos otros que piensan que son necesarios en su entorno. Vamos, como acabo de decir hace un momento, vamos camino al peor genocidio que jamás se ha ejecutado en contra de la humanidad, en base a los que se oponen a Glass-Steagall. Y eso ya no se puede mantener en secreto por mucho tiempo más, porque tenemos un sistema quebrado, está quebrado ese sistema y no pueden salir del sistema sino eliminándolo. Eliminar la deuda. ¿En base a qué? Pues simplemente es conveniente. Es algo conveniente. Y ahí el problema. Estamos en una situación donde el pueblo de Estados Unidos, que están tratando de actuar como gente acobardada, como especialmente los que están en el Congreso, que se quieren esconder de las cuestiones importantes, y eso lo hacen muy bien. Pueden hablar sesión tras sesión sobre cuestiones y logran absolutamente nada. Pero surge cada vez como el abuelito, una vez tras otra, y no se hace nada, sino que simplemente el abuelito sigue fumando su pipa y se queda ahí sentando y fuma y las sesiones del Congreso van y vienen y él sigue ahí fumando su pipa y no pasa nada. Pero lo que ocurrirá como resultado de eso, cuando se piensa de la factibilidad, no hay fuente alguna para el dinero que ahora está en la lista. No existe en el sistema ahora. No existe. Por lo tanto, ¿qué van a hacer ellos? Ellos, los ellos de siempre, van a eliminar este dinero, eliminar esta deuda en base a la necesidad del momento, que no lo harían de otra manera, y van a
emitir una cantidad más pequeña de deuda que se le va a otorgar a la gente que se les considera de categorías esenciales. Y los muchos individuos que quedan se dejarán a un lado para que se mueran. Eso es lo que se ha colocado en la mesa ahora, si es que entienden lo que significan las cifras y entienden las cifras básicas de lo involucrado. Esta idea de la emisión cuantitativa ha llegado al punto donde ha sobrepasado su propia existencia. ¿Y qué se hace? Bueno, hemos tenido grandes burbujas en el pasado. Francia ha tenido burbujas, la burbuja de Luisiana en los últimos siglos. Ahora tenemos una versión gigantesca de lo mismo, donde las deudas que están representadas en Europa Occidental, Estados Unidos y otros lugares, en los mercados financieros son tan grandes que ya no hay manera de rescatarlos. No existen los recursos para seguir con esos rescates. Por lo tanto, la alternativa que se ha utilizado en algunos casos en el pasado es que simplemente emitirán nuevo dinero y eliminarán el dinero viejo. Y eso no es algo que, porque entraron a una sala oscura para establecer una conspiración. Lo harán porque es la única alternativa que su sistema permite. Así es que cualquier persona que está en ese departamento oponiéndose a Glass-Steagall es enemigo suyo directamente. Y hay que entender eso y hay que causarles terror, si no van a hacer exactamente lo que yo dije. Muy bien, dicho eso, tengo que preguntar una segunda pregunta relacionada porque hay mucha presión que se está poniendo sobre los líderes del Congreso y en el mundo transatlántico. Hay congresistas que dicen que si se logra Glass-Steagall o si se habla en serio de Glass-Steagall, usted será responsable por el crack de todo el sistema financiero internacional. Hay gente que están planteando estas propuestas absurdas, supuestas propuestas de Glass-Steagall. Hasta un campeón de Glass-Steagall durante su campaña electoral, Elizabeth Warren, en el Senado, aparentemente desea darle algún tiempo a la ley Dodd-Frank para que funcione. Y quién sabe qué quiere decir eso, porque no puede funcionar. Pero, y luego hay gente que habla, el caso de Sherrod Brown, que hay una propuesta para separar los bancos, no por función, que es lo que sí hace Glass-Steagall, sino más bien por tamaño, que de nuevo no resuelve nada. Así es que gente buena están recibiendo amenazas, los están desorientando, pero simplemente clarificar lo que usted está diciendo, porque lo que nosotros hemos dicho y lo que usted ha dicho en este programa antes es que Glass-Steagall sí eliminaría los activos nominales hiperinflacionarios, el rescate, el dinero del rescate. Pero lo que usted está diciendo ahora es algo parecido a lo que pasó después de la hiperinflación de Weimar, por ejemplo, donde hubo una hiperinflación, pero de repente una deflación, donde Hjalmar Schacht, que era el jefe del Banco Central de Adolfo Hitler en el futuro, estableció una nueva moneda y la austeridad que irrumpió en Alemania. ¿Está hablando de esto, este tipo de austeridad que se vio en Alemania después del periodo de la hiperinflación? Creo que sería útil aclarar esto porque usted también ha dicho que hay que eliminar estos activos, pero también está diciendo que los oponentes de la Glass-Steagall van a eliminar los activos también. Entonces, simplemente para aclarar eso, por favor. Sí, muy bien. El punto es, como en el caso de Schacht, acuérdese, Hjalmar Schacht estaba funcionando bajo la autoridad del Banco de Inglaterra. Así es que en cierto sentido era el mismo mecanismo del que estoy hablando ahora, solo que ahora las circunstancias son diferentes. Porque en ese momento, los británicos, con el apoyo de Estados Unidos, con la gente de Wall Street, lograron respaldar a Adolfo Hitler. Eso es lo que hicieron. Hicieron ciertos ajustes después, pero eso es lo que hicieron.
Ahora tenemos una situación donde el grado de hiperinflación que existe en este momento, especialmente en el sistema del transatlántico, pero en el mundo en su totalidad, todo el sistema ahora está en una situación de hiperinflación al grado de que no puede seguir existiendo en sus propios libros de contabilidad. Tenemos una situación de muerte garantizada. Para mí no lo es, porque yo sé que si se elimina todo este dinero que no tiene valor, se eliminan estas deudas de apuestas. Enterremos a Bernanke o lo que sea. Si se hace eso, entonces podemos sobrevivir, porque podremos sobrevivir si hacemos dos cosas. Primero, tenemos que establecer Glass-Steagall de inmediato. Si no se establece Glass-Steagall de inmediato, usted no es patriota de Estados Unidos. Quizás se considere como tal, pero en realidad no lo es. La única manera de salvar a Estados Unidos de alguna manera razonable y proteger a la gente, el pueblo de Estados Unidos, es establecer Glass-Steagall ahora mismo. Y cualquier persona que no haga eso es un traidor a Estados Unidos, si de quererlo o no, porque no hay solución para el pueblo de Estados Unidos sin Glass-Steagall, porque la hiperinflación que se ha amontonado en el sistema del transatlántico es tan enorme que no hay capacidad alguna en todo el mundo para seguir manteniendo eso. Estamos en una situación de desintegración. Y esa es la cuestión. Ahora, después de eso uno dice, bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, entonces se elimina ese dinero que no tiene valor y esas deudas sin valor. No son deudas honestas, son deudas de apuestas, de juegos de azar, porque no se compró nada. Simplemente estaban apostando, estaban en el hipódromo o estaban con el juego de niños Monopolio. Y es un juego de apuestas y son deudas de apuestas, no son deudas por producir algo. No son reclamos respecto a la realidad, son apuestas de juegos de azar. ¿Y qué se hace con eso? Se eliminan esas deudas. Si son deudas de apuestas, se eliminan y se establece Glass-Steagall. Ahora, Glass-Steagall, como la gente debe saber, tiene dos aspectos. Primero, es el aspecto conocido, que es la memoria de las acciones de Franklin Roosevelt. Pero ahora estamos en una situación diferente, muy diferente. Glass-Steagall todavía es lo único que funciona, pero no funciona por cuenta propia, sola a estas alturas. ¿Por qué? Porque la cantidad de crédito en el sistema es tan pequeño, especialmente después de eliminar toda la deuda falsa, que ya no existe la cantidad suficiente para que funcione la economía. Por lo tanto, se necesita un sistema de crédito que pueda suplir, garantizar empleo productivo para la gente, una cantidad necesaria de personas en base a un sistema de crédito. Y por lo tanto, se tiene que crear crédito controlado por el gobierno. El gobierno lo controla, lo digo así porque no es nada más del gobierno, sino crédito controlado por el gobierno para proyectos útiles, para emplear a la gente, para que produzcan cosas que son necesarias e importantes. Es decir, tener empleo productivo, abordarlo así. Y eso, en cuestión de, digamos, una generación o máximo 2 generaciones, habremos creado en Estados Unidos el sistema más grande de economía que el mundo jamás haya visto. Ahora, hay una alternativa. Se pueden ir al infierno y van a ir al infierno si se siguen oponiendo a la Glass-Steagall, porque las deudas de esta nación, la hiperinflación de la deuda en esta nación es tan grande que nadie puede mantener esto. Y mientras esas obligaciones normales se mantienen, simplemente no existen los medios para mantener esto. Estamos al punto del estallido. El punto es, bueno, decimos son deudas de apuestas. ¿Y qué se hace en un caso así? Simplemente se eliminan, se anulan las deudas de las apuestas como tal. Se eliminan. No reconocemos las deudas de apuestas de aquí en adelante. Fue un error reconocer eso de entrada, pero estamos hablando de la defensa de deudas de apuestas y no deudas válidas para la producción de bienes que se consumen. O sea, son deudas falsas, son deudas que bajo el principio moral nunca se debieron haber permitido. Estamos comiendo a los
cuerpos de la gente, de sus niños, los estamos matando con estas políticas. Y son políticas que respalda o que condonan miembros de la Cámara y del Senado por una bola de cobardes que se llaman nuestros representantes en el Congreso. Cobardes totales que no se ponen de pie para defender a la especie humana en contra del peor crimen que jamás se haya visto. Así que ha llegado el momento, o la humanidad tiene la capacidad moral, es apta la humanidad para sobrevivir moralmente, o la humanidad, junto con nuestra humanidad, va a perder esa capacidad, su aptitud para sobrevivir. Estamos en eso ya muy cerca, estamos al borde de la explosión. Glass-Steagall, ahora o váyase al infierno, son sus dos opciones. Bueno, me gustaría preguntarle sobre el otro acontecimiento que usted mencionó de entrada, sobre nuestras visitas extraterrestres que nos han llegado hoy del cielo. Hoy tuvimos dos encuentros cercanos, un asteroide, el 2012 DA14, llegó a solamente 27,000 kilómetros de la Tierra, que es más cerca que algunos de los satélites geosincrónicos que le dan vueltas al planeta. El otro, que explotó por Rusia, estoy seguro que la gente lo ha visto ya en YouTube y las noticias, medía unos 15 metros en diámetro, estaba volando a 40,000 millas por hora, 65,000 kilómetros por hora. Su explosión fue de unos 300 kilotones, es decir, 20 veces el poder de la bomba que se utilizó en Hiroshima, en este meteorito nada más. Hirieron a 1,000 personas, más que nada de vidrio, porque cuando la gente fue a mirar, cuando vieron la luz y luego la onda de shock que rompió los vidrios, eso lició a mucha gente. Ahora no hay ningún problema sistemático para encontrar objetos de este tamaño y absolutamente no hubo aviso previo antes del acontecimiento. Nadie sabía, de repente se vio al último instante. El viceprimer ministro ruso, Dmitry Rogozin, hizo un llamado hoy para que Estados Unidos y Rusia colaboren para encontrar esos objetos por adelantado y luego defendernos para que no alcancen al planeta. En el 2011, Rogozin había pedido la defensa estratégica de la Tierra, tanto para defensa misilística y también defensa de asteroides. La televisión rusa, la televisión del Estado de Rusia, lo citaron a Rogozin sobre la respuesta a su propuesta anterior, fue escepticismo. Eso no puede ocurrir, porque nunca puede ocurrir. Hubo cierta crítica y luego mucha gente se rió. Eso es lo que dijo Rogozin. La NASA calcula que hay más o menos 10 millones de objetos cercanos a la Tierra, pequeños, como de 30 metros de diámetro, como el que estalló por Rusia. 10 millones. De entre estos, hemos encontrado nada más unos 1,000. Estamos hablando del 0,01% de la totalidad que se conocen hasta la fecha. Para objetos más grandes, de 30 a 100 metros de diámetro, hemos encontrado 2,000 de lo que se estima son 500,000. Así es que para estos objetos vamos un poco mejor, pero solamente conocemos 0,4% de todos. Se puede detectar que existe solamente cuando pegan a la Tierra. Y como les decía, no existe un plan general para desviar esos objetos ni para encontrarlos. Cada día 80 toneladas de material entra a nuestra atmósfera. No estamos haciendo la tarea. Este tema de la defensa planetaria es un tema muy importante. Fue el tema básico de la revista 21st Century de este invierno del 2012 con propuestas para cooperación internacional. El mes próximo es el 30 aniversario de la propuesta de Reagan para la iniciativa de defensa estratégica, y que se podría expandir a la defensa estratégica de la Tierra. Hoy, el diputado Lamar Smith dijo, hoy los acontecimientos son un recordatorio frío de la necesidad de invertir en el espacio y su ciencia. Hay que desarrollar tecnología para investigar y para darle seguimiento a objetos como este. Y tenemos que seguir invirtiendo en sistemas que identifican asteroides que nos amenazan y desarrollar contingencias
contingencias para cambiar la trayectoria de los asteroides camino a la Tierra. Ahora, con las tecnologías actuales, con los telescopios existentes, quizás encontremos más, pero la capacidad de respuesta solamente lo que podemos hacer es evacuar. Eso es útil, eso es mejor que estar ahí nada más y que nos peguen, pero si no hay avances de mayor densidad de flujo energético y mayor control de la naturaleza, no vamos a poder hacer mucho más, sino entregar una ciudad y evacuar la ciudad para que un asteroide le pegue. Entonces, dados estos acontecimientos, me gustaría saber qué piensa usted de las implicaciones políticas para que estas cosas ocurran. Esto nos lleva a la primera parte de los 1970s, con cuando fundamos la facción termonuclear, el grupo científico, o las discusiones que tuvimos en ese contexto, y empezamos a mirar en cuestión de defensa. Y también hicimos campaña en contra de la amenaza de una guerra termonuclear. Así que yo he tenido he estado en contacto, tenía contactos en el verano de ese año. Yo llevé a cabo una campaña presidencial que se basó en este mismo tópico, el de prevenir una guerra termonuclear entre naciones. Y tuvimos un gran impacto. No fuimos muy populares, pero sí tuvimos un impacto, y eso nos llevó a que la última parte de los 70s, mi iniciativa que continué para la defensa del espacio, y empecé, y gente de mi generación o incluso un poco mayor que yo empezaron a acercarse y me dijeron trabajemos juntos, y eso es lo que se conoció. También había mucha gente en Alemania del sector militar, en España y en Francia, entre los círculos de Gaulle y los veteranos de Italia, y iniciamos el apoyo en la dirección de establecer una campaña para lo que llamamos la Iniciativa de Defensa Estratégica. La Iniciativa de Defensa Estratégica por un lado, se usó para la defensa en contra de sistemas de armas, pero también la defensa de la tierra para otro tipo de amenazas. Así que había esta división que se creó entre la iniciativa de defensa estratégica y la iniciativa de defensa de la tierra. Y nosotros, en todo este periodo del presidente Ronald Reagan, empezando de 1983, yo estaba en contacto con este círculo antes de que Reagan tomara posesión de la presidencia. Ya había todo este grupo, ya había grupos de rusos, y estábamos en esto y decíamos, hagamos esto, salvemos a la humanidad de esto que es horrible. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacer esto. Y antes de que Reagan tomara posesión, estábamos encaminados con esta propuesta. Entonces, en un punto más tarde, lo que sucedió es que Ronald Reagan hizo la propuesta pública, y eso fue rechazado por la Unión Soviética, por los agentes británicos dentro de la Unión Soviética. Esos es quienes fueron. Gorbachev era la misma cosa. Y perdimos la pelea en ese entonces. Estuvimos cerca con los círculos soviéticos, estábamos a punto de tener un acuerdo con respecto a este proyecto, pero lo detuvieron. Y ustedes saben lo que me pasó como resultado de que inicié esto. No me quieren,
y nos lleva a lo mismo. Es algo mucho más avanzado. Este problema lo hemos estado enfrentando, pero con la experiencia que hemos tenido en Siberia, es algo que no nos hemos puesto al día como debía habernos debido a la falta de recursos, y estamos en un punto donde esto es extremadamente importante. No sé qué podemos hacer con respecto de evitar este tipo de incidentes, pero sabemos que lo que tenemos que hacer en cualquier manera, si es que vamos a desarrollar tal sistema, y tenemos que empezar en este momento. Y esto nos presenta varias dificultades que no son porque no son cosas ordinarias cuando estamos enfrentando asteroides en el espacio. Es un problema nuevo en un sentido porque se nos ha presentado de nuevo. Siempre ha existido, ha estado ahí, pero no había sido apreciado. Pero ahora, si hay algún gobierno sensato, este hecho va a ser considerado por los principales líderes del planeta, porque el territorio de Rusia es vulnerable. Pero la vulnerabilidad está en todas partes en Norteamérica, y eso es lo que tenemos que hacer con respecto a nuestra preocupación. Debemos reconocer esto, y esto significa un cambio general en toda la política del gobierno. Todo lo que hemos hecho ahora debe ser eliminado, debe ser sobrepuesto por esto. Esto es muy serio. Y nos han golpeado en un punto vulnerable para lo cual no existe una defensa global. Y hacer esto sobre esto ahora es de la mayor importancia. Muy bien. Estoy contenta que abordaste esta historia, porque en 1988 tú diste un discurso en el discurso famoso en el Hotel Kempinski, y en ese discurso yo pienso que hiciste varios pronósticos, y entre estos pronósticos lo que habías dicho en 1983 en contexto de la propuesta de la iniciativa de defensa estratégica, en donde dijiste que si la Unión Soviética no colaboraba con Estados Unidos, se derrumbarían en unos 5 años, y repetiste este pronóstico del derrumbe de la Unión Soviética de nuevo en 1988, en el punto en el cual a través de 1989 hasta 1992 tuviste el derrumbe de todo un sistema, y en ese momento tú declaraste que el sistema occidental, lo que se convirtió en la globalización, nuestro sistema actual, sería el siguiente zapato que caería. Y tú ilustraste aquí claramente lo que enfrentamos con respecto a la crisis, pero hay una cosa que me gustaría agregar, que es: hay mucha gente que piensan que estás exagerando cuando hablas de la hiperinflación. Y va a haber un reporte que van a publicar en la EIR, la Executive Intelligence Review, y lo vamos a poner en la página de la RUSHPAC, sobre lo que pasa con los alimentos. Y en el último año has visto que los alimentos para los animales se está elevando el costo, y comprar un pollo es 21% más caro en el diciembre del 2012 que en el diciembre del 2011, y los precios de la carne y de la leche no se han elevado hasta el cielo. Es porque en esta última temporada los agricultores y los ganaderos mataron sus vacas en grandes números.
pero en este verano de junio a agosto, los futuros en el maíz estaban entonces ves obviamente que esto está subiéndose y quisiera que abordaras dos preguntas. Primero, ¿qué le dices a esas personas que piensan que tú estás exagerando el caso de la hiperinflación? Y también es tu pronóstico de que el sistema occidental sería el segundo zapato en caerse, continúa. El problema es la educación de nuestra gente, incluyendo a nuestra población educada, el grupo científico. El problema es que nos han entrenado a creer que la humanidad es simplemente otro animal. Lo que quiero decir cuando digo esto es que la especie animal, a diferencia de la especie humana, no son capaces de ser conscientes y de ser conscientes en un futuro. Existe para el animal, ellos quedan aterrorizados cuando piensan que los van a matar. Hay un efecto de miedo, pero reconoces una amenaza que se desarrolla y que te va a caer en contra de la población. Y los animales que no pueden ver esto, solo los seres humanos pueden hacer esto. Ahora, la ironía es de que la mayoría de los seres humanos en el planeta no pueden. No es porque no son capaces de hacer eso, sino porque se les ha condicionado que son capaces de hacer eso. Y solo un pequeño grupo de personas, y yo soy uno de esos casos típicos, son capaces de pensar en términos del futuro, de lo que significa el futuro, cómo te ves de una manera preventiva, un sentido de lo que va a traer el futuro. Y esa ha sido mi cualificación por mucho tiempo, desde mis primeros días donde pronosticaba en los 50, y nunca me he equivocado como tal, porque es muy fácil cuando reconoces que tienes esta habilidad de responder a este tipo de cosas y sabes que lo tienes y si cuando obtienes la experiencia vas a ser crítico sobre tu experiencia, pero vas a creer, vas a ir con ello y dices, a lo mejor no va a suceder, a lo mejor estoy equivocado en este punto, pero siempre me las he arreglado de hacer pronósticos principales desde, por ejemplo, en 1971, que fue mi gran éxito, en 1971-72, cuando yo fui el campeón que sabía todo sobre la economía mundial, mientras los otros, porque nunca entendieron esto, nunca aceptaron esto, y muchos de ellos, y la gente hoy en día no cree, no reconocen que los seres humanos tienen un entendimiento sobre lo que es el futuro. De lo que tú puedes encontrar que la mayoría de la gente usa métodos estadísticos de probabilística y dicen esto es lo que determina el futuro, y lo que eso significa es que son incompetentes y no entienden el verdadero futuro. Y esto es lo que sucede, y es por lo cual mucha gente están estupidizados por esta doctrina en particular en que se les ha endoctrinado, y no entienden que la especie humana es capaz de ver el futuro. Por ejemplo, tomemos el caso de los principales científicos que hicieron grandes descubrimientos en la ciencia física y siempre han ido hacia el futuro. Por ejemplo, Einstein iba al futuro, Max Planck, etcétera. Así que la habilidad de la gente, y esto también se aplica en el caso de la ciencia física, hay gente que se les llama científicos, otro tipo de cualificaciones, que son capaces de responder al futuro, algo que no ha pasado aún, y eso es lo que yo hago y soy bueno en eso. Y hago que la gente se enoje mucho porque soy bueno y no les gusta que haya gente que vayan a sus espaldas y les digan qué les va a pasar. Pero esa es mi especialidad. Yo siempre he sido capaz de prever, y desde que era más joven siempre he visto y reconocido de que hay una habilidad que no existe en los animales de prever el futuro en una manera, no es algo loco.
que no es algo que surge del cielo. Y hay cosas, uno simplemente reconoce algo y reconoce que la evidencia está allí y ve que esto tiene consecuencias al futuro. Y eso es lo que es. Y lo he hecho hoy aquí. He dicho cosas que son verdaderas y que sé que son verdaderas y sé cuál es el futuro. Y no es algo místico, es simplemente saber cuál es tu profesión. Una pregunta más para ti. Esto es la continuación de la discusión de la semana pasada. Desde que la Corte de Apelaciones de Washington, D.C. anuló la decisión de la Junta de Relaciones Laborales en base a nombramiento de miembros que no fueron confirmados por el Senado, ha habido una actividad del Congreso en contra de la usurpación tiránica de Obama del poder. Por ejemplo, en Benghazi hubo un reporte definitivo que describe que lo que sucedió en Benghazi es que un pequeño grupo de un comando conjunto de operaciones habían estado transfiriendo armas y llevaban a cabo asesinatos, y era un grupo que solamente le contestaba a Obama, que estaba llevando a cabo acciones por fuera del marco del ejército. No se sabe si Stevens sabía sobre eso o que posiblemente el que le hayan tomado la vida, le hayan quitado la vida, es posiblemente porque sabía de estas cosas. Y con respecto a la audiencia para confirmar a Brennan, el senador Wyden preguntó una pregunta simple. Basado en el memorándum que vimos de otros senadores, es verdaderamente hay una razón que no usarías ese argumento para matar a un estadounidense en Estados Unidos. Este memorándum era sobre los ataques de aviones robot, etcétera, y él preguntó si se usaría eso en Estados Unidos y Brennan no contestó. El senador Rand Paul estuvo en el programa CNN sobre el Estado de la Unión y dijo que Wyden preguntó sobre si estos aviones robot atacarían en los Estados Unidos, y Brennan por 5 minutos habló sin nunca contestar la pregunta, y él dijo hasta que me contesten si matarían a un ciudadano estadounidense en Estados Unidos. Wyden dijo más, si alguien está actuando en contra del presidente, hay que ponerlo a juicio por traición, pero el presidente o un político, ya sea demócrata o republicano, no pueden decidir la vida de una persona en base a si vamos a matarlo o no, o sí, mejor matémoslo. Y luego Bruce Fein dijo que no puedes tener democracia si nunca sabes cuáles son los hechos y tienes que aceptar que el gobierno dicen que son. Si no tienes un juicio, esa es la definición de una tiranía. Eso es lo que había bajo Stalin, bajo Mao, y eso es lo que queremos tener en Estados Unidos. ¿Cómo puedes esconder un memorándum legal? La senadora Feinstein, que encabeza la comisión selecta de inteligencia, y dijo que es inaceptable que 2 de los 9 documentos solamente se hayan publicado, y ella dijo necesitamos ver esos memorándums y debemos tener un memorándum legal sobre si es algo. Y también hay la última cosa, el congresista, el diputado Frank Wolf de esta área de Virginia, él tiene la resolución 36 que es sobre el comité selecto, como el Watergate, como Irán Contra, y donde dice que en 5 meses no se ha hecho nada para investigar lo que sucedió en Benghazi y llevar a los criminales a la justicia. Y Hegel y Brennan y también el otro que se le nombró, y también otro congresista mencionó sobre Glass-Steagall. Hay una actividad en el Congreso y mi pregunta es si hay algo que no simplemente debe estar alegre de que algo agradable está sucediendo, pero ¿cómo ves la importancia de este tipo de asuntos con respecto a la importancia de la Glass-Steagall? De lo que estás hablando es el derrumbamiento del gobierno, que en el presente se asocia
con el actual presidente. Este presidente es probablemente el presidente más ilegal que hayamos tenido en Estados Unidos. Hemos tenido unos malos anteriormente, pero esto es lo que es la situación. El problema es, como lo veo, no tenemos mucha gente con las agallas. No me refiero en el sentido de ser bravucones, pero tú sabes que se ha cometido un crimen y sabes que las vidas están en peligro debido a ese crimen y saben que quién o que lo estás llevando a cabo y saben que tienes la información y sabemos que otras gentes no van a compartir esa información o tienen miedo presentarla, eso es algo que está pasando. Así que yo siempre he considerado que es una obligación decir la verdad si es importante, como cuando otras personas no tienen agallas para hacerlo. Así que esto no es solamente algo por lo que te premian, es algo que recibes un premio interno porque encuentras que tienes las agallas de decir algo que otros no tienen las agallas de decir, y si es importante, entonces tienes la ventaja del honor que los otros no lo tienen. Y la ventaja del honor es que has afirmado que tienes una mente que funciona, que no está nublada por el miedo. Bien, con estas palabras yo quisiera concluir esta videoconferencia. Les doy las gracias hoy a LaRouche por lo que has dicho. Creo que has impactado, y gracias por sintonizarse. Gracias a Jason y a Leandra por participar. Por favor, continúen sintonizándose el viernes en la noche con esta serie de videoconferencias. Muchas gracias, y esto trae nuestra videoconferencia a su fin.